Hola, ¿cómo estás? Aquí nuevamente Rubén Orellana en este tercer módulo del curso Oratoria Exótica. La regla del 55, 38, 7 y su importancia. Es posible que en algún momento hayas escuchado o hayas leído que solo el 7% del potencial de la comunicación recae en las palabras, el lenguaje verbal, frente al 93% restante que recae en el lenguaje corporal, el 55%, y el lenguaje vocal o el uso de la voz, 38%. Dicho en otras palabras, la comunicación es un 93% no verbal. A esta regla se le conoce como la regla del 55-38-7 de la comunicación. ¿Te suenan estos porcentajes? Todo lo que debes saber sobre la regla 55-38-7, según esto poco importa lo que dices, ya que lo realmente importante es cómo lo dices. Esta información aparecerá así en muchos libros, videos, y responde a una investigación que ha sido muy mal interpretada. Si esto fuera cierto, cuando ves una película en un idioma desconocido, la comunicación tendría una eficacia del 93%, aunque no entendieras el significado de una sola palabra. Las conversaciones telefónicas tendrían un potencial comunicativo limitado al 45%. El lenguaje verbal, la voz y el tono de voz. Podrías entender la lengua de los signos de forma relativamente fácil. Ya gracias al lenguaje no verbal captarías el 55% del potencial del mensaje, el lenguaje corporal. Cuando lees un libro o un periódico, el potencial del mensaje se vería reducido a un 7%, ya que solo hay lenguaje en palabras. Y por último, nadie se enfadaría si le insultan, siempre que el insulto fuera pronunciado en una voz cálida y acompañado de una buena gesticulación. Entonces, ¿qué hay de cierto en la regla del 55-38-7? Albert Moravian, psicólogo e investigador, fue la persona que enunció esta ley. En 1967 llevó a cabo dos experimentos que han llegado a ser una bola de nieve similar a la falacia que afirma que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. En dichos experimentos llegó a la conclusión de que el lenguaje verbal importa en un 7%, el tono de voz en un 38% y el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal importan en un 55%. Estos estudios se basan en la valoración de la locución de voz en varios tonos de voz para expresar emociones. Los sujetos que participaban en el experimento escuchaban estas grabaciones y luego, teniendo en cuenta sus impresiones, las calificaban. Como puedes imaginar, estos experimentos no son suficientes para determinar la importancia de las conclusiones y mucho menos para convertirlas en paradigmas de la comunicación. El propio Albert Moravian añadió algunas conclusiones. La regla del 55-38-7 solo se puede aplicar cuando se hable de sentimientos o actitudes. Esta regla solo cumple en el caso de incoherencia en la comunicación, cuando nuestro interlocutor, en una conversación sobre sentimientos o actitudes, detecta que hay una incoherencia entre lo que dice y cómo se dice, le dará más importancia al lenguaje no verbal, 93%, que al lenguaje verbal, 7%. La importancia del tono de voz. La voz refleja personalidad e imagen. La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea misma, lo dijo Aristóteles. Lo más importante no es que alguien dice, sino cómo lo dice. Entre los órganos de respiración están los pulmones, bronquios y tráqueas, órganos de fonación, laringe, cuerdas vocales y resonadores.
Cambia tu entonación acompañado el discurso y resaltando las partes más importantes. Utiliza alteradamente los diferentes tonos de voz, evitando la monotonía. Tono cálido. Provoca empatía y se usa habitualmente en la presentación, en la despedida y cuando deseas lograr un efecto de cercanía o complicidad con tu audiencia relacionado con el párrafo que estás diciendo. Tono tranquilo. Transmite serenidad y seguridad y puedes utilizarlo cuando contestas alguna anécdota para producir distensión en tu público. Tono persuasivo. Es recibido como entusiasta y convincente. Busca establecer que el interlocutor se comprometa con tus afirmaciones. Tono sugestivo, apropiado para dar consejos o sugerencias. Tono seguro, utilizado para reafirmar tus dichos, tus convicciones y reforzar conceptos importantes. Pon emoción en tus palabras. Tu voz debe poder escucharse claramente en todo el espacio físico. ¿Deberías usar un equipo de sonido y parlantes? Analiza el tamaño del auditorio y la cantidad de gente que te escuchará. Habla fuerte, claro, pero sin gritar. Si usas micrófono, practica cuál es la distancia de mantener entre tu boca y el aparato en cuestión para evitar que se escuche la respiración. Que tu voz se oiga muy bien bajo volumen. Que el sonido retumbe por tenerlo demasiado cerca. Sincroniza tu comunicación verbal con tu comunicación no verbal, posturas, gestos. Cada vez que incluyas una sección importante de tu discurso, haz un pequeño resumen para reforzar los conceptos principales. A continuación te voy a compartir 7 ejercicios para mejorar la voz al hablar en público. Uno de los errores más frecuentes al hablar en público es la dificultad para controlar correctamente la modulación, el volumen, la entonación de la voz. Incluso algunos oradores provocan que su público se sienta aburrido y con sueño. Si quieres transmitir una imagen positiva al hablar en público y lograr que las personas te presten su atención, asimilen tu mensaje y se dejen persuadir por tus palabras, necesitas desarrollar un buen dominio de tu voz para que evites escucharte monótono, aburrido y repetitivo. Por eso es importante que adquieras la habilidad de proyectar el volumen, la modulación, el ritmo adecuado en tu voz para mantener a tu audiencia 100% atenta a tu mensaje. Número 1. Proyecta el volumen adecuado. Es importante el volumen de tu voz no sea muy fuerte, ya que puede abrumar, aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Debes proyectar el nivel de volumen preciso, y esto lo puedes lograr utilizando correctamente tu respiración. Este ejercicio consiste en controlar conscientemente la cantidad de aire que exhalas, ya que de eso depende el volumen de tu voz. En primer lugar, adopta una posición cómoda. Relaja tu cuerpo y realiza 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de manera suave y continua, de tal manera que en tu mano puedas sentir el flujo de aire bastante controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si estuvieras pronunciando la vocal O, pero sin emitir sonido. Ahora repite este paso pronunciando el sonido O algunas palabras de ensayo y experimenta disminuir el volumen al mínimo, donde apenas y te escuches. Y después aumentándolo al máximo volumen de tu voz hablando que puedas emitir, sin llegar a gritar. Todo esto mientras mantienes relajada tu garganta. No permitas que se tense por hablar fuerte. Recuerda que la clave está en la respiración. Un error muy común de algunas personas cometen es que ejercen mucha presión en su garganta cuando intentan elevar el volumen, y eso provoca que se lastimen, que su voz no se proyecte bien debido a que su garganta se cierra. Una técnica importante para una buena respiración. Los hombros deben mantenerse nivelados, sin levantarse.
tu espalda recta y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica. Recuerda que no es necesario llenar completamente tus pulmones antes de hablar. En realidad, no se necesita tanto aire, así que mantén simplemente una respiración profunda a nivel abdominal, pero natural. Exprésate con una voz clara y definida. La dicción es aún más importante que el volumen. Hay gente que tiene un volumen de voz adecuado, pero arrastra las palabras y es complicado entender fácilmente lo que están tratando de decir. En cambio, existen presentadores que no necesitan elevar tanto el volumen, ya que su voz es muy clara, y así logran que cada una de las personas presentes de la sala les entiendan perfectamente. Si tú desarrollas una buena dicción, tu voz será nítida y fácil de entender, y tu público disfrutará escucharla. Empieza siempre hablando despacio y con claridad. Abre tu boca lo suficientemente amplia para que el sonido no se obstruya. Emite completamente todos los sonidos de cada palabra, y si te encuentras con palabras difíciles de pronunciar, practica decirlas en voz alta repetidamente. Anticonstitucionalmente. Ejercicio 3. Desarrolla una voz fluida y dinámica. El objetivo es que logres controlar la dinámica de tu voz para que varíe de acuerdo con la intensidad del mensaje que estás entregando. Para lograr esta variedad se trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente, ya que si repites el mismo patrón de bajar y subir el tono de manera similar, te vuelves predecible y esa monotonía puede resultar aburrida para las personas. Este ejercicio sencillo, y si lo realizas frecuentemente, descubrirás que tú tienes una gran variedad vocal que no has aprovechado al máximo. Lo que vas a hacer es leer en voz alta algún fragmento literario de tu agrado o un discurso que te entusiasme, pero lo vas a leer de una manera inusual, haciendo subidas y bajadas drásticas en la dinámica de tu voz. No te preocupes si no se asemeja a tu manera normal de hablar. Lo importante es que tomes como un experimento. Proyecta un tono de voz natural. Un error muy común es el de fingir la voz. Esto se da muchas veces porque al pasar al frente y hablar frente a un grupo de personas, queremos exaltar el volumen de manera excesiva, y esto provoca que nuestro tono de voz se altere. Por eso es importante que tengas presente que para hablar en público y motivar a las personas no es necesario gritar ni elevar demasiado el tono. El éxito de tu presentación vendrá como resultado de la estructura sólida de tu mensaje y de que seas capaz de relajarte y hablar con tu audiencia como si estuvieras en una charla casual con cada una de las personas presentes. Para lograr te sugiero que realices un ejercicio donde pongas en práctica lo que aprendiste en los 3 ejercicios previos. Vas a emplear una buena respiración para darle el volumen adecuado a tu voz. Vas a expresar palabras con claridad. Vas a practicar la dinámica de tu voz y además vas a tratar de darle prioridad a tus tonos de voz más graves. Sí, porque una voz grave, a diferencia de una voz aguda y chillona, tiende a provocar en las personas una sensación de formalidad, seguridad y convencimiento. Esto no significa que vayas a caer en el extremo de usar el tono de voz totalmente grave y monótono todo el tiempo. Es muy importante que le inyectes a tu voz dinámica y variedad que aprendiste en el ejercicio anterior. Encuentra el ritmo adecuado. Todos hablamos a una velocidad diferente, así que la regla es sencilla. Encuentra un ritmo adecuado con el que te sientas cómodo y que consideras adecuado para el mensaje que vas a transmitir. Algo que te puede resultar muy útil es una dinámica. Pronuncia tu discurso en voz alta mientras realizas cambios drásticos en la velocidad de tu presentación.
Hay fragmentos y puntos específicos que tenemos que entregar más lentamente para asegurarnos de que la idea sea captada fácilmente por la audiencia. Por otro lado, cuando realices un repaso de una idea o una recapitulación de algo que ya dijiste previamente, es decir, si lo haces lo más rápido y sintetizado que te sea posible. Dale a tu voz un toque atractivo. Ya mencionamos de que hay algunos tipos de voz más agradables que otros. Todos tenemos una voz única y es algo que no podemos cambiar. Aún así, tú puedes darle a tu voz un toque más agradable y esto es lo que puedes lograr de una manera sencilla con sonreír. Sonreír ligeramente mientras pronuncias tu mensaje hace que el color de tu voz sea más atractivo. Además, de esta manera, las personas que te escuchan van a percibir calidez y empatía en tu manera de hablar, que contemplada con la técnica de los ejercicios anteriores, se convertirá en una voz más agradable e interesante. Habla con convicción. No es lo mismo pronunciar un mensaje de motivación con una voz endeble y débil. No te des por vencido ni te dejes creer que es posible la grandeza en tu interior. Mejor practica todos los días la experiencia de hablar con una voz segura, que demuestre que estás totalmente convencido de lo que estás diciendo. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. Ni te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Intenta pronunciar tu mensaje con más convicción cada vez que lo practiques. Sin dejar de transmitir naturalidad, puedes utilizar alguna aplicación o dispositivo que te permita grabar tu voz en audio. De esta manera, podrás escuchar tu grabación y repetir el ejercicio haciendo las correcciones necesarias en el volumen, claridad, dinámica, entonación, ritmo, atracción y convicción de tu voz. Hablar con entusiasmo es la clave. Como puedes ver, el entusiasmo que logres impregnarle a tus palabras juega un papel crucial en el poder persuasivo que vas a obtener para convencer a tu público. Por eso te recomiendo siempre que hagas tuyo el mensaje. Siéntete y vive de manera congruente cada palabra, cada una de las palabras que enuncia tus labios. Si te es posible, habla de algo que te apasione y verás cómo tu voz inmediatamente emitirá un brillo encantador con el que podrás fácilmente convencer a tu audiencia, siempre que tus argumentos estén bien fundamentados. Pon en práctica estos 7 ejercicios para que mejores drásticamente tu capacidad de influir y convencer cuando hables en público. La voz del intelecto es sutil, pero no descansa hasta conquistar una audiencia. Siempre termina por perseguirlo. Sigmund Freud. Lenguaje no verbal. La mayoría de nosotros no es consciente de cómo movemos las manos cuando estamos exponiendo, y muy pocos lo practicamos con antelación. Si revisamos nuestro guión varias veces hasta que conseguimos las palabras adecuadas para proyectar nuestras ideas convincentemente, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestras manos? Aquí te dejamos los gestos más importantes. Dedícate a dominar este selecto grupo de señales de poder en tus exposiciones para tener un impacto formidable. La palma abierta. Este gesto más sutil es extender una o ambas manos en una posición neutral, con los dedos relajados y el pulgar ligeramente hacia arriba. En este caso, el orador quiere demostrar que no tiene nada que ocultar. Es una exhibición directa de honestidad. El mensaje sería: no tengo nada que esconder. Estoy siendo totalmente honesto. Podrían ser algunas de las traducciones de este gesto. ¿Cuándo puedo utilizarlo? Cuando quieras expresar sinceridad y que los demás te confíen en ti. ¿Cómo hacerlo?
el movimiento debe ser a velocidad media, desplegando las palmas hacia adelante y con las manos más abiertas que el ancho de los hombros, manteniendo un par de segundos y luego regresarlas a una postura del cuerpo. La palma reversa. Este gesto, o una o ambas manos, se proyectan hacia adelante y luego regresan hacia el torso del orador, con las palmas hacia su pecho. Es una metáfora de abrazar a la audiencia y atraerlas hacia ti, acercándola a tu punto de vista. ¿Cuándo puedes utilizarla? Cuando quieres que el político se identifique emocionalmente con esa parte de tu discurso y se contagie con la pasión que tú mismo sientes. ¿Cómo hacerlo? En orden de emotividad. La mano derecha será menos emotiva que la izquierda, haciendo el mismo gesto. Hacerlo con las dos manos le da el efecto completo. La palma lateral. De hecho, es uno de los gestos más persuasivos que existen. Al presentar una o ambas manos, agitándose de arriba hacia abajo, en una especie de apretón de manos solitario. Puede hacerse con los dedos separados, lo que comunica flexibilidad y disposición al trabajo en equipo, o con los dedos juntos. Cuando se hace con una sola mano, la palma lateral es un deseo de acercarse a la audiencia y tocarla. Con ambas manos parece que estamos ofreciendo nuestro argumento en entrega especial. ¿Cuándo podemos utilizar? Cuando quieras ser persuasivo con tu público. Si tienes que exponer las debilidades o amenazas de un proyecto, este es el gesto adecuado para el momento. ¿Cómo hacerlo? Al igual que la mayoría de los gestos, la idea es que el ligero movimiento vertical marque el ritmo de tus palabras. Entrelazar. Si te dedicas a la mediación o a la resolución de conflictos, este es tu gesto clave. En el mismo, las manos y los dedos se estiran totalmente y se traen una contra el otro, sobre el pecho, entrelazándose. Se diferencia de la palma en reversa, en que no se llega a tocar el pecho, sino que más bien se presenta el enlace hacia adelante, como mostrándosela al público. Esta señal se utiliza para presentar el encuentro de dos puntos de vista opuestos o diferentes en una solución viable ganar o ganar. ¿Cuándo debes utilizar? En el caso de la mediación, solo cuando vayas a dar tu recomendación final. Luego, debes haber escuchado de ambas partes con toda calma. ¿Cómo podemos hacerlo? El dramatismo es crucial. Las manos en completa tensión con los dedos bien estirados de una imagen de mucha tensión, que metafóricamente se resuelve en un consenso cuando ambas manos se encuentran y se juntan. La pinza. En este ilustrador, tu mano toma un objeto imaginario entre el pulgar y el dedo índice, como quisieras agarrar una delicada mariposa sin dañarla. Pero más que suavidad, la pinza se usa para denotar precisión y exactitud. En la medida en que la mano se realiza, la pinza se acerca en el rostro. El significado es de pequeñez. Si baja hacia el torso, es exactitud. ¿Cuándo podemos utilizar? Emplea la pinza siempre que estés dando un dato exacto, preciso, o estés dando un orden que debe ser cumplida al mínimo detalle. ¿Cómo hacerlo? Recuerda mantener los dedos relajados. Si juntas el índice y el pulgar, extendiendo por completo los demás, parecerá un signo de OK o de aprobación. La garra. La garra es la hermana mayor de la pinza. Su significado es similar, pero al usar la mano entera como quien tiene en su poder una herramienta de arma contundente, el efecto es mucho más poderoso. Gesticular con la garra es demostrarle al público que el tema del que se habla casi escapa por momento a tu dominio, comprensión, poder. Literalmente estás luchando por adueñarte de él y dominarlo. Es un efecto increíblemente dramático que debe ser practicado una y otra vez frente al espejo. ¿Cuándo debes usarlo?
podemos emplear al momento de presentar al conflicto que compartes con tu público, a ese problema que no les deja dormir a ninguno de ustedes, que ellos se sientan esa pugna de poder desde el escenario y la hagan suya. ¿Cómo lo hacemos? La curvatura de los dedos es casi idéntica a tener una pelota en tu mano. En la medida en que tu discurso sea dramático, puedes incluso alzar la mano por encima de tu cabeza. El puño. Cuando ya tienes a tu audiencia al borde de su asiento con la garra, es momento de dejar caer el puño. Este gesto es tan universal que es prácticamente inconfundible en cualquier cultura. Es la expresión máxima de poder, determinación, resistencia y ahínco. Cuando el discurso llega a su clímax, incluso el puño puede agitarse violentamente. Obviamente el cuerpo entero, el tono de voz y la palabra deben trabajar juntos en esta expresión tan poderosa. ¿Cuándo debes usarlo? Si fuese una película, lo usarías contra el antagonista principal. Si fuese un videojuego, lo emplearías en contra del jefe final. En un discurso, resérvalo para el cierre. Te aplaudirán de pie. ¿Cómo lo podemos hacer? Dependiendo de la intensidad del guión, agita el puño de arriba hacia abajo. Puedes asomarlo por momentos a lo largo de tu discurso, pero guarda energía para el final. La habilidad de hablar en público es crítica para todo profesional en la actualidad. Si bien los gestos son importantes para proyectar la fuerza de tus palabras, aún más importante es lograr confeccionar un discurso que emocione a tu audiencia y les impulse a entrar en acción. Los discursos memorables son los que giran alrededor de una historia que cautiva y que permite conectarse directamente con los sentimientos de tu público. La fuerza más poderosa que tu mensaje sea inolvidable. Vestuario, imagen del orador, presencia y postura. El vestuario, al igual que ocurre en cualquier otro acto o evento, deberá ir acorde a la ética que se requiere. Si la intervención es para un público general, no se enmarca dentro de ningún acto formal, una cena de gala, un homenaje, entre otros. El vestuario deberá ser todo formal que la ocasión lo que requiera, teniendo en cuenta otros factores como el lugar donde tiene lugar el acto, hora de celebración, época de año, entre otros. El vestuario dice muchas cosas de las personas. El atuendo que lleve o como lo lleve una persona son aspectos importantes. Como siempre hay que evitar los extremos. Se deben utilizar estilos y colores que le favorezcan. Cuidado con el uso de complementos muy llamativos y otros objetos que pueden distraer al público. Por ejemplo, antes que diga una sola palabra, el público se hará una idea de un retrato de la persona. Por su aspecto personal, hay que procurar no dar una imagen desfavorable. Es muy difícil de cambiarlo a posterior. Un buen sistema para saber cómo debe ir vestido es el siguiente. Hay que ir vestido como el público espera verle, pero no debe parecer que se ha vestido de forma diferente para ese charla o discurso. ¿El público son gente conocida? Si los que le escuchan son un grupo de personas que lo conocen y saben cómo vistes habitualmente, deberá corresponder con esa imagen. De lo contrario, podrá producirles un efecto negativo, querer aparentar algo que realmente no lo es. La elegancia es guardar un equilibrio entre sencillez y pulcritud y distinción. Contacto visual. La importancia del contacto visual al hablar en público. Necesitamos crear una conexión con aquellas que forman parte de nuestra audiencia, así como un ambiente de confianza que permita que nuestro mensaje sea recibido. La pregunta es, ¿podría crear esa conexión al hablar en público evitando mirar a las personas a las que me dirijo? ¿Debería mantener contacto visual con el público? La respuesta es sí. De hecho, es esencial que lo hagas.
Piensa por un momento que en esta situación te encuentras conversando con alguien y esa persona mientras habla contigo se le pasa mirando su reloj, el piso, luego la revista que tiene en su mano y finalmente mantiene su mirada a la gente que está pasando cerca y todo eso mientras habla contigo. ¿Qué pensarías? Pues sencillamente que esa persona tiene ningún interés en hablar contigo y probablemente estés en lo cierto. ¿Por qué? Porque nunca te mira. Lo mismo sucede al hablar en público. Si evitas el contacto visual con el público y en cambio mantienes tu mirada sobre tus notas, sobre la proyección de las diapositivas o en el piso, el público entenderá que no tienes ningún interés en ellos y que no estás seguro de lo que dices, generando como resultado la falta de confianza. Por otro lado, mantener el contacto visual contribuye a confianza. Otro de los beneficios del contacto visual al hablar en público es que las personas se sentirán que estás sosteniendo una conversación con ellos en lugar de darles un discurso. La gente presta atención más fácil cuando forman parte de una conversación en la que ellos están involucrados. Así que mantener el contacto visual al hablar en público ayuda a mantener el interés de la audiencia. Otra de las ventajas del contacto visual con las personas a las que nos dirigimos es que podemos conocer la reacción del público. En una conversación uno a uno, nos fijamos en la persona para obtener retroalimentación. Incluso no hace falta que nos diga algo. Podemos comprender cómo se siente y cómo está recibiendo nuestro mensaje con solo ver la expresión de su rostro. Si sonríe o asiente con la cabeza. Los interpretamos como que está de acuerdo con lo que estamos transmitiendo. Esa retroalimentación nos anima a continuar. Si arruga el ceño o agita su cabeza de lado a lado, sabemos que no está totalmente de acuerdo con lo que acabamos de decir y podemos dar una explicación más detallada al respecto. Lo mismo ocurre al hablar en público. Necesitamos la retroalimentación del auditorio para saber cómo están aceptando lo que estamos diciendo. Si se necesita más explicación, la persona en la segunda fila que sonríe y asiente con la cabeza te está diciendo lo que necesitas saber. Ella dice que entiende que está de acuerdo contigo, pero ¿cómo captas ese mensaje si tu mirada se encuentra fija en la pared del fondo? Otra de las razones que debemos dirigir nuestra mirada a diferentes personas del público es por el estímulo emocional que a menudo recibirás de ellos. Aunque no estés buscando intencionalmente este tipo de estímulo, gratificante que al hablar en público, tu mirada se encuentra con rostros atentos, sonrientes y sentir esa conexión con el público. Así que dirige regularmente tu mirada al hablar en público a las personas que veas más atentas, más interesadas y que se sonríen contigo. Esto incrementará tu entusiasmo y tu seguridad. Entonces te recomiendo mantener el contacto visual al hablar en público. Te permitirá contribuir la confianza, captar el interés, conocer la reacción del público y recibir estímulos positivos de parte de los más atentos del público. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este tercer módulo. Y nada más invitarte que nos puedas seguir ya en el último módulo del curso Oratoria Exótica. Y nada más nos despedimos con esta frase. Dice que haz lo que puedas con lo que tienes donde te encuentres. Te espero en el siguiente video.